El polvo aún no había terminado de asentarse sobre las llanuras de Canas, cuando los carroñeros comenzaron su macabro banquete. 50.000 cadáveres romanos alfombraban el suelo de Apulia en aquel agosto del 216 a.C., creando el escenario de la mayor catástrofe militar que Roma jamás enfrentaría. Los ríos corrían rojos, no con el atardecer, sino con la sangre de legionarios que apenas unas horas antes marchaban confiados hacia lo que creían sería otra victoria rutinaria contra el invasor cartaginés. Pero Aníbal Barca no era un enemigo rutinario, y aquella tarde de verano, con 37 elefantes de guerra y una genialidad táctica que desafiaría la comprensión militar durante 2 milenios, acababa de ejecutar la maniobra de doble envolvimiento más perfecta de la historia antigua. ¿Podría Roma sobrevivir a semejante humillación? ¿Cómo es posible que una ciudad-estado italiana resistiera cuando su ejército más grande yacía destrozado y el camino hacia sus puertas estaba completamente abierto? La respuesta a estas preguntas transformaría no solo el destino de Roma, sino el curso completo de la civilización occidental. Porque lo que sucedió después de Canas no fue el colapso que todos esperaban, sino el surgimiento de algo nunca antes visto en el mundo mediterráneo, una voluntad nacional que se negó categóricamente a rendirse. Los senadores romanos, al recibir las noticias del desastre, hicieron algo extraordinario. No enviaron emisarios de paz, no negociaron términos de rendición. En cambio, prohibieron explícitamente las manifestaciones públicas de duelo, salieron a las calles a agradecer personalmente al general sobreviviente por no haber desesperado de la República, y comenzaron inmediatamente a reclutar nuevas legiones de entre los escombros de su sociedad destrozada. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Para comprender esta resiliencia sobrehumana, necesitamos retroceder 14 años, hasta el momento en que un niño de 9 años llamado Aníbal permanecía frente al altar de Baal Hamón en Cartago, observando cómo su padre Amílcar Barca le hacía extender la mano sobre las llamas sagradas. El juramento que pronunció aquel día resonaría a través de los siglos. Nunca ser amigo de Roma, dedicar su vida entera a la destrucción del poder romano. Amílcar había perdido la primera guerra púnica, y la humillación de aquella derrota había grabado en él un odio tan visceral que lo transmitiría como herencia sangrienta a sus hijos. No era simplemente resentimiento político, era algo más profundo, casi religioso en su intensidad. Roma no solo había derrotado a Cartago, la había despojado de Sicilia, le había impuesto tributos aplastantes y la había obligado a entregar su flota de guerra. Para un guerrero de la estirpe de los Barca, aquello era peor que la muerte, era la aniquilación del honor. Amílcar llevó a su hijo a Hispania, donde construyó un imperio personal que haría palidecer a los reyes helenísticos. Las minas de plata del sur hispano vomitaban riquezas incalculables, y con ese metal precioso Amílcar forjó no solo un ejército, sino una dinastía. Cuando murió en batalla en el 228 a.C., su yerno Asdrúbal el Bello continuó la expansión, fundando Cart-Hadasht, la nueva Cartago que hoy conocemos como Cartagena. Pero fue Aníbal, ascendido al mando supremo a los 25 años en el 221 a.C., quien transformaría aquella herramienta militar en el instrumento de la venganza más meticulosamente planeada de la antigüedad. Durante 2 años preparó su golpe, estudiando no solo tácticas militares, sino psicología romana, geografía italiana, política mediterránea. Sabía que no podía simplemente derrotar a Roma, necesitaba desintegrar el sistema de alianzas que constituía el verdadero poder de la República. La chispa llegó en el 219 a.C. con el asedio de Sagunto. Esta ciudad hispana, aliada de Roma,
pero situada claramente dentro de la esfera de influencia cartaginesa, según el Tratado del Ebro, representaba la provocación perfecta. Aníbal la sitió durante 8 meses, y Roma, paralizada por sus propios conflictos internos y una guerra simultánea en Iliria, no hizo nada mientras Sagunto era arrasada. Cuando finalmente los embajadores romanos llegaron a Cartago demandando explicaciones, el sufete cartaginés Janón, siempre opuesto a los Barca, argumentó por la paz. Pero la facción bélica prevaleció, y cuando el embajador romano Quinto Fabio Máximo formó con su toga un pliegue frente al Senado cartaginés y declaró que en aquel pliegue portaba paz o guerra, dejando a los cartagineses elegir, estos eligieron guerra. Fabio soltó la toga y con aquel gesto dramático comenzó el conflicto que casi destruye a Roma. Nadie, absolutamente nadie en Roma, esperaba lo que vendría después. Los generales romanos asumieron que lucharían en Hispania, quizás eventualmente transportarían la guerra a África como habían hecho en la Primera Guerra Púnica. Mientras los cónsules Publio Cornelio Escipión y Tiberio Sempronio Longo organizaban sus legiones, Aníbal ya marchaba hacia el norte con un ejército de 50.000 infantes, 9.000 jinetes y aquellos 37 elefantes de guerra que se volverían legendarios. Su plan era de una audacia que rayaba en la locura. Cruzar los Pirineos, atravesar la Galia, escalar los Alpes en pleno otoño y caer sobre Italia desde el norte, precisamente desde donde Roma nunca había sido amenazada. Los consejeros cartagineses lo consideraban suicida. Los aliados galos lo miraban con desconfianza. Incluso sus propios oficiales dudaban. Pero Aníbal había calculado cada paso, había enviado emisarios por delante, había sobornado tribus, prometido botín, amenazado destrucción. El cruce de los Alpes comenzó en octubre del 218 a.C. y se convertiría en una de las marchas militares más épicas y brutales jamás ejecutadas. Las tribus galas acosaban la columna constantemente, rodando piedras desde los acantilados, atacando la retaguardia, robando provisiones. El frío descendió como un martillo, congelando extremidades, matando animales de carga, rompiendo la moral de soldados africanos que jamás habían visto nieve. Los elefantes, aquellas máquinas de guerra vivientes que aterrorizaban a cualquier ejército mediterráneo, se convirtieron en una carga casi insoportable. ¿Cómo alimentar a una bestia que necesita 150 kilogramos de forraje diario cuando atraviesas pasos montañosos donde apenas crece vegetación? Los caminos, cuando los había, eran cornisas estrechas donde una bestia asustada podía causar una avalancha de soldados y equipamiento precipitándose al abismo. Los historiadores antiguos hablan de vinagre calentado vertido sobre rocas para hacerlas quebrarse y abrir paso, aunque la veracidad de este método es debatible. Lo que no es debatible es el costo. Cuando Aníbal descendió finalmente a las llanuras del Po, le quedaban 26.000 infantes, 6.000 jinetes y posiblemente solo una docena de elefantes vivos. Había perdido casi la mitad de su fuerza en apenas 2 semanas de marcha alpina. Pero aquellos supervivientes eran algo más que soldados. Eran veteranos templados por un infierno que haría retroceder a cualquier ejército contemporáneo. Y ahora estaban en Italia, detrás de las defensas romanas, listos para reclutar entre las tribus galas del norte que odiaban la dominación romana. La noticia llegó a Roma como un rayo en cielo despejado. ¿Aníbal en Italia? ¿Cómo? Los cónsules reaccionaron con la velocidad característica de la maquinaria militar romana. Publio Cornelio Escipión, que había sido retrasado por escaramuzas en la Galia, corrió de regreso a Italia. Sempronio Longo fue llamado desde Sicilia. El primer enfrentamiento llegó en noviembre en el río Trebia, un afluente del Po, donde el terreno jugaba a favor del invasor. Aníbal diseñó una emboscada perfecta,
usando su caballería numida para atraer a las legiones romanas a través del río helado en el amanecer. Los legionarios romanos, entumecidos por el agua gélida hasta la cintura, exhaustos por la corriente, emergieron del Trebia para encontrarse con una trampa cuidadosamente preparada. La caballería cartaginesa envolvió los flancos, mientras infantería oculta atacaba desde la retaguardia. Sempronio, furioso y avergonzado, ordenó avance frontal directamente hacia el centro cartaginés, precisamente lo que Aníbal quería. Los elefantes, desplegados estratégicamente, rompieron la cohesión romana. Cuando la nieve comenzó a caer a mediodía, el Trebia corría rojo con sangre romana. De 40.000 legionarios, solo 10.000 escaparon, y lo hicieron solo porque Aníbal, deliberadamente, dejó abierta una ruta de retirada, una muestra de su genio psicológico. Quería que los supervivientes regresaran a Roma y difundieran historias de terror, minando la moral antes de la próxima batalla. El invierno del 218-217 a.C. fue de pura desesperación en Roma. Las familias lloraban sus muertos, los augures consultaban prodigios funestos, los sacerdotes ofrecían sacrificios extraordinarios. Pero el Senado no cedió. Reclutaron nuevas legiones, nombraron nuevos comandantes, reforzaron alianzas con las ciudades latinas. La máquina de guerra romana, aunque herida, seguía funcionando. Con la primavera del 217 a.C., llegó el nuevo cónsul Cayo Flaminio, un populista que había prometido destruir al invasor y restaurar el honor romano. Flaminio era exactamente el tipo de comandante que Aníbal necesitaba que Roma produjera. Valiente hasta la temeridad, orgulloso hasta la arrogancia, impaciente hasta la imprudencia. Aníbal marchó hacia el sur, devastando deliberadamente la campiña etrusca, provocando a Flaminio para que lo persiguiera. La táctica era transparente, casi insultante en su simplicidad, pero funcionó porque tocaba el nervio del orgullo romano. Flaminio siguió, ignorando los consejos de prudencia de sus oficiales, despreciando las tácticas dilatorias que hubieran sido más sabias. El 21 de junio del 217 a.C., Aníbal condujo a su ejército a través de un estrecho paso entre las colinas y el lago Trasimeno. Flaminio, ansioso por alcanzarlo, siguió sin exploración adecuada. Era una trampa perfecta. La niebla matutina cubría el lago cuando las legiones entraron en el desfiladero. Aníbal había posicionado su infantería en las colinas circundantes durante la noche, completamente invisible en la bruma. Cuando los romanos estaban completamente dentro del angosto paso, sin espacio para maniobrar sus formaciones, los cartagineses atacaron desde todos los lados simultáneamente. No fue una batalla, fue una masacre. Los legionarios, aplastados contra la orilla del lago, no podían formar líneas defensivas apropiadas. La caballería no tenía espacio para cargar. Los oficiales no podían comunicar órdenes en el caos. Durante 3 horas, las aguas del Trasimeno se tiñeron de carmesí, mientras 15.000 romanos eran asesinados y otros 15.000 capturados. Flaminio murió luchando, alcanzado por una lanza gala, su cuerpo posteriormente perdido en el tumulto. Fue la emboscada más perfectamente ejecutada de la antigüedad, y demostró que Aníbal no solo era un brillante táctico de campo abierto, sino un maestro del uso del terreno y la psicología del enemigo. Roma entró en pánico. Por primera vez en su historia, nombraron un dictador no para una crisis interna, sino para salvar la república misma de la aniquilación. Quinto, Fabio Máximo, el mismo que había llevado el ultimátum a Cartago, recibió poderes absolutos con la tarea de detener a Aníbal. Pero Fabio era fundamentalmente diferente de los comandantes anteriores. Había observado cuidadosamente los desastres del Trebia y Trasimeno, había analizado el patrón de las victorias cartaginesas y había llegado a una conclusión radical. Roma no podía derrotar a Aníbal en batalla campal. La superioridad de su caballería,
La disciplina de su infantería veterana y sobre todo su genio táctico hacían imposible cualquier enfrentamiento directo. Entonces Fabio decidió no enfrentarse. Su estrategia era simple en teoría, pero requería una disciplina nacional extraordinaria en la práctica: seguir a Aníbal, acosar sus líneas de suministro, evitar batalla decisiva, desgastarlo lentamente hasta que su ejército se marchitara por atrición. Los romanos lo llamaron el cunctator, el dilatador, y no era un cumplido. Durante meses del 217 a.C., Fabio siguió a Aníbal a través de Italia central como una sombra, manteniéndose siempre en terreno elevado, negándose a ser provocado al combate sin importar cuánto devastara el cartaginés la campiña. Aníbal probó todo. Marchó hasta las puertas de Roma misma, quemando villas aristocráticas a la vista de las murallas. Fabio no bajó de las colinas. Aníbal destruyó cosechas sistemáticamente, robó ganado, saqueó templos. Fabio observaba, pero no atacaba. La población romana estaba furiosa. Para esto habían nombrado un dictador, para que observara impotente mientras el enemigo paseaba por Italia como si fuera su jardín personal. La presión política sobre Fabio era inmensa, pero él entendía algo que la mayoría no comprendía. Cada día que Aníbal permanecía en Italia sin batalla decisiva, era un día que su ejército se debilitaba. Sin base naval, sin líneas de suministro seguras desde África, dependiendo completamente del forraje local que Fabio metódicamente negaba al quemar cultivos por delante del avance cartaginés, Aníbal estaba lentamente siendo estrangulado, pero la paciencia romana tenía límites. En el 216 a.C., con el mandato de Fabio expirando y la presión popular exigiendo acción, Roma eligió 2 cónsules con un mandato claro: destruir a Aníbal de una vez por todas. Lucio Emilio Paulo era un veterano prudente que había aprendido de Fabio. Cayo Terencio Varrón era un plebeyo populista que prometía victoria rápida. Les dieron no 2, sino 4 legiones consulares completas, más aliados latinos e itálicos, formando el ejército más grande que Roma jamás había puesto en el campo: 86.000 infantes y 6.000 jinetes. Si los números decidían batallas, aquella fuerza aplastaría cualquier resistencia. Aníbal tenía 40.000 infantes y 10.000 jinetes, superado en infantería por más de 2-1. Los cónsules marcharon hacia Apulia, donde Aníbal había establecido su campamento cerca del pueblo de Cannas, junto al río Aufidus. La batalla que seguiría el 2 de agosto del 216 a.C. cambiaría la historia militar para siempre. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La llanura de Canas era plana, perfecta para el despliegue de las masivas legiones romanas. Varrón, que tenía el comando ese día según el sistema de mando alterno romano, decidió usar la abrumadora superioridad numérica para simplemente aplastar el centro cartaginés mediante peso bruto. Formó sus legiones en columnas profundas, reduciendo el frente para aumentar la presión de empuje. Era táctica de martillo pura: golpear el centro enemigo con tal fuerza que se rompiera, luego explotar la brecha. Paulo estaba horrorizado, pero obligado a obedecer. Colocaron su inferior caballería en los flancos, legionarios en el centro masivo, infantería aliada en los extremos. 80.000 hombres en formación compacta, un muro humano que parecía invencible. Mientras las legiones se desplegaban bajo el sol abrasador de agosto, Aníbal observaba desde su posición con una calma casi sobrenatural. Había estado esperando exactamente este momento, planeándolo durante años. Su despliegue era extraño, casi contraintuitivo. Colocó su caballería pesada hispana y gala en el flanco izquierdo, su devastadora caballería ligera númida en el derecho.
Pero fue su centro lo que desconcertó a los oficiales romanos observadores. Formó su infantería gala e hispana en un arco convexo que sobresalía hacia los romanos, una línea deliberadamente débil sostenida solo por la disciplina de sus veteranos. Detrás, invisible desde la perspectiva romana, escondió su infantería africana de élite en las esquinas. La batalla comenzó con un choque de caballerías en ambos flancos. En el flanco izquierdo romano, la caballería cartaginesa pesada bajo Asdrúbal, hijo de Giscón, destrozó completamente a sus oponentes en minutos. Era una demostración de brutalidad disciplinada. Jinetes galos de 2 metros de altura, aplastando la resistencia romana mediante ferocidad pura. Los supervivientes huyeron del campo completamente. Simultáneamente, en el flanco derecho, la caballería númida bajo Maharbal entabló una danza de escaramuza con la caballería aliada romana, manteniéndola ocupada sin decisión clara. Mientras tanto, el centro romano avanzó, sus 80.000 legionarios marchando en cadencia perfecta hacia la línea cartaginesa que sobresalía tentadoramente. Los galos e hispanos en el centro de Aníbal comenzaron a retroceder bajo la presión abrumadora. Parecía que el plan de Varrón funcionaba. La línea cartaginesa se curvaba hacia adentro, siendo empujada constantemente hacia atrás. Los legionarios romanos en las primeras filas gritaban victoria, empujando con renovado vigor, hundiéndose más profundamente en lo que parecía una línea enemiga colapsando. Pero la retirada era controlada, metódicamente ejecutada. Los veteranos galos e hispanos retrocedían paso a paso, manteniendo cohesión, absorbiendo el empuje romano como una esponja absorbe agua. Los romanos, apiñados en su formación profunda, se comprimían aún más mientras avanzaban, perdiendo movilidad, transformándose en una masa apretada de humanidad donde los hombres en la retaguardia empujaban a los del frente. Era exactamente lo que Aníbal quería. Cuando la línea cartaginesa había retrocedido lo suficiente, cuando su arco convexo se había transformado en un arco cóncavo, cuando el grueso del ejército romano estaba comprimido en el centro, Aníbal dio la señal. La infantería africana de élite, que había permanecido estacionaria en los flancos, giró 90 grados hacia adentro y atacó los costados expuestos de las legiones. Simultáneamente, Asdrúbal, habiendo destruido la caballería romana en el flanco izquierdo, condujo sus jinetes detrás de las líneas romanas y atacó la caballería aliada en el otro flanco por la retaguardia. Aplastada entre 2 fuerzas de caballería, la caballería aliada se desintegró. Ahora Aníbal tenía control completo de todo el espacio alrededor del ejército romano. La caballería cartaginesa comenzó a cerrar el círculo detrás de las legiones. Los legionarios, dándose cuenta repentinamente de su situación, intentaron girar para enfrentar las amenazas múltiples, pero en su formación apretada no había espacio para maniobrar. Hombres tropezaban sobre camaradas, oficiales gritaban órdenes contradictorias, el pánico comenzaba a infiltrarse. Y entonces comenzó la verdadera masacre. Durante las siguientes 6 horas, bajo el sol inclemente de agosto, el ejército romano fue sistemáticamente aniquilado. No podían huir porque estaban completamente rodeados. No podían luchar efectivamente porque estaban demasiado apretados para usar sus armas apropiadamente. Los hombres en el centro morían aplastados por la presión de sus propios camaradas. Los de los bordes eran cortados metódicamente por africanos, galos e hispanos que rotaban frescos mientras los exhaustos romanos no tenían relevo. La caballería cargaba repetidamente contra la retaguardia romana, matando comandantes, destruyendo cualquier intento de organizar resistencia o fuga. Paulo murió luchando, negándose a huir cuando le ofrecieron un caballo. Varrón logró escapar con 70 jinetes, abandonando su ejército a su destino. De 86.000 hombres, solo 10.000 escaparon con vida.
la mayoría capturados. 70.000 romanos y aliados yacían muertos en aproximadamente 3 kilómetros cuadrados de tierra apuliana. Aníbal había perdido menos de 6.000 hombres. Era la derrota más catastrófica de la historia militar romana, una derrota tan completa que redefinió lo que significaba desastre militar. Los cálculos modernos sugieren que si Canas hubiera ocurrido en términos contemporáneos, equivaldría a que Estados Unidos perdiera 1 millón de soldados en una sola tarde. La magnitud era simplemente incomprensible. ¿Cómo podía una sociedad absorber tal pérdida? ¿Cómo podía un Estado sobrevivir cuando su ejército más grande había sido literalmente exterminado? Maharbal, el comandante de caballería númida de Aníbal, cabalgó hacia él aquella tarde entre los cadáveres y le dijo algo que resonaría a través de los siglos. Sabes cómo ganar una batalla, Aníbal, pero no sabes cómo usar la victoria. Dame la caballería y en 5 días cenarás en el Capitolio. Aníbal rehusó. La decisión de no marchar inmediatamente sobre Roma después de Canas ha sido debatida interminablemente por historiadores. Algunos lo consideran el error crucial que eventualmente perdió la guerra. Otros argumentan que era pragmáticamente imposible sitiar Roma sin maquinaria de asedio, sin líneas de suministro seguras, sin esperanza de rendición interna. Lo que sí hizo fue enviar mensajeros a través de Italia, llamando a las ciudades aliadas de Roma a rebelarse, prometiendo libertad del yugo romano. Y por un momento, pareció que la estrategia funcionaría. Capua, la segunda ciudad más grande de Italia, se pasó a Aníbal inmediatamente después de Cannas. Varias ciudades del sur, incluyendo importantes centros griegos como Tarento, abrieron sus puertas al cartaginés. Las tribus samnitas y brucias, tradicionalmente hostiles a Roma, se unieron a su causa. El sistema de alianzas italiano, que constituía la verdadera fortaleza de Roma, parecía estar desmoronándose exactamente como Aníbal había planeado. Pero Roma no se desmoronó. Y aquí comenzó la verdadera prueba de voluntad que definiría el carácter romano para siempre. Cuando las noticias de Canas llegaron a la ciudad, el pánico inicial era palpable. Las mujeres corrían por las calles buscando noticias de padres, esposos, hijos. Los templos se llenaron de suplicantes ofreciendo sacrificios. Se reportaron prodigios por toda la ciudad, señales de ira divina, lluvias de sangre, nacimientos monstruosos, estatuas que supuestamente sudaban. Pero el Senado actuó con una frialdad que desafía la imaginación. Prohibieron manifestaciones públicas de luto, limitaron el duelo privado a 30 días, salieron en masa a recibir a Varrón, el cónsul sobreviviente cuya impetuosidad había causado el desastre, y le agradecieron públicamente por no haber desesperado de la República. El mensaje era claro: Roma no se rendiría. Roma ni siquiera consideraría rendirse. Comenzaron inmediatamente a reclutar nuevas legiones, pero el pool de ciudadanos disponibles estaba prácticamente agotado. Entonces tomaron medidas sin precedentes. Reclutaron esclavos, prometiéndoles libertad después de la guerra. Reclutaron criminales de las prisiones. Reclutaron niños de 16 años. Compraron esclavos al Estado para armarlos. Cada hombre capaz de sostener un arma fue movilizado. Las mujeres donaron sus joyas para financiar el esfuerzo de guerra. Los ancianos volvieron a vestir armadura que no habían usado en décadas. Era movilización total de una sociedad que miraba la aniquilación directamente a los ojos y decidió pelear de todas formas. Y adoptaron la estrategia fabiana con renovada convicción. Nombraron múltiples comandantes con instrucciones explícitas: evitar batalla campal a toda costa, acosar líneas de suministro, reforzar ciudades leales, aislar ciudades rebeldes. Transformaron Italia en un juego de ajedrez donde Aníbal podía ganar batallas, pero nunca podría ganar la guerra. Durante los años siguientes, del 215 al 213 a.C.,
Aníbal marchó arriba y abajo por Italia, ganando victoria tras victoria menor, pero incapaz de forzar el golpe decisivo. Capturó Tarento, pero no su ciudadela, que permaneció leal a Roma. Sitió Nola 3 veces y fue rechazado 3 veces. Intentó tomar Nápoles y falló. Cada ciudad que capturaba requería guarnición, diluyendo su fuerza. Cada alianza con ciudades itálicas lo ataba a defender territorios específicos. Mientras tanto, Roma lentamente reconstruía su poder. Las nuevas legiones no eran tan experimentadas como las destruidas en Cannas, pero estaban comandadas por generales que habían aprendido duramente las lecciones fabianas. No darían a Aníbal la batalla decisiva que necesitaba. Lo más frustrante para Aníbal era que técnicamente estaba ganando. Controlaba más territorio italiano que Roma, tenía más aliados itálicos, había infligido más bajas, pero Roma simplemente rehusaba aceptar la realidad de su derrota. Era como golpear un enemigo que no caía, acuchillar una sombra, aplastar una hidra que regeneraba cabezas constantemente. El verdadero punto de inflexión llegó en el 212 a.C. con el sitio de Capua. Roma decidió que reconquistar la ciudad rebelde más importante enviaría un mensaje inequívoco a todos los aliados potenciales de Aníbal. Traición sería castigada sin misericordia. 4 legiones rodearon Capua, con fortificaciones tan elaboradas que crearon efectivamente una ciudad de sitio alrededor de la ciudad sitiada. Aníbal intentó romper el cerco repetidamente y falló. Entonces intentó algo desesperado. Marchó directamente sobre Roma, esperando que el pánico forzara a los romanos a levantar el sitio de Capua para defender su capital. Estableció campamento a solo 5 kilómetros de las murallas de Roma, tan cerca que podía ver el humo de los fuegos de la ciudad. Durante 3 días, Aníbal estuvo a las puertas de Roma, el momento que había soñado durante 15 años desde aquel juramento infantil en Cartago. Pero los romanos no levantaron el sitio de Capua, ni siquiera retiraron tropas. De hecho, cuando el terreno donde estaba acampado Aníbal fue puesto a subasta en Roma, se vendió a precio completo, un gesto de confianza tan arrogante que rayaba en lo surrealista. Aníbal se dio cuenta entonces de algo terrible. Había subestimado fundamentalmente la naturaleza de su enemigo. Roma no era como otras ciudades-estado mediterráneas que se rendían después de 1 o 2 derrotas mayores. Roma era algo nuevo. Una entidad política con capacidad de absorber castigo que desafiaba toda lógica histórica precedente. Su sistema de alianzas no dependía de carisma personal de un rey o beneficios económicos inmediatos, sino de integración estructural profunda. Las ciudades latinas y colonias romanas compartían ciudadanía, matrimonios, comercio, religión con Roma, en niveles que creaban lazos demasiado profundos para romper simplemente por ofertas cartaginesas de libertad abstracta. Más aún, Roma podía reponer pérdidas porque su reserva de mano de obra no era solo la ciudad de Roma, sino todo el sistema de alianzas italiano. Mientras ese sistema permaneciera mayormente intacto, Roma era efectivamente indestructible por cualquier fuerza expedicionaria externa. No importaba cuán brillantemente comandada. Capua cayó en el 211 a.C. después de resistir 2 años. La venganza romana fue metódica y brutal. Los líderes de la ciudad fueron ejecutados. La población fue vendida como esclavos o exiliada. Capua dejó de existir como entidad política independiente, reducida a municipio sin derechos. El mensaje resonó por toda Italia. Roma perdonaba a aliados que permanecían leales incluso en derrota, pero castigaba traición con aniquilación generacional. Otras ciudades que habían considerado pasarse a Aníbal reconsideraron rápidamente. Algunas comenzaron negociaciones secretas para rendirse a Roma. El momento de máxima expansión cartaginesa en Italia había pasado. Ahora comenzaba la marea contraria, lenta pero inexorable, y Aníbal lo sabía.
Sus cartas a Cartago se volvieron cada vez más desesperadas, pidiendo refuerzos, suministros, una segunda expedición. Cartago, dividida entre la facción bélica bárquida y la facción pacifista, respondía con mediocridad. Suficientes recursos para mantener a Aníbal en el campo, pero insuficientes para lograr victoria decisiva. Era la peor estrategia posible, dilapidando recursos sin compromiso total al esfuerzo. En el 207 a.C., el hermano de Aníbal, Asdrúbal Barca, finalmente marchó de Hispania con un ejército de refuerzo, replicando el cruce alpino de su hermano. Si las dos fuerzas bárquidas se unían en Italia, Roma enfrentaría una crisis existencial renovada. Pero los romanos interceptaron mensajeros de Asdrúbal a Aníbal, descubriendo sus planes de reunión en Umbria. Dos ejércitos consulares convergieron sobre Asdrúbal en el río Metauro antes de que pudiera conectar con su hermano. La batalla del Metauro fue breve y decisiva. Asdrúbal, dándose cuenta de que estaba superado y sin ruta de escape, cargó personalmente contra las líneas romanas y murió luchando. Su ejército fue destruido. Los romanos, en un gesto de crueldad calculada, lanzaron la cabeza decapitada de Asdrúbal al campamento de Aníbal. El general cartaginés, al reconocer la cabeza de su hermano, supuestamente dijo: «Reconozco el destino de Cartago. Sabía que la guerra estaba perdida. Sin refuerzos, atrapado en el sur de Italia cada vez más aislado, enfrentando ejércitos romanos que aprendían sus tácticas, solo era cuestión de tiempo. Pero el golpe mortal vendría de donde Aníbal menos lo esperaba: África. Un joven general romano llamado Publio Cornelio Escipión, hijo y sobrino de los Escipiones que habían luchado en Hispania, había pasado la última década estudiando a Aníbal obsesivamente. Había estado presente en Canas como tribuno militar de 17 años. Había sobrevivido la masacre y había emergido con comprensión profunda de las tácticas cartaginesas. Pasó años en Hispania perfeccionando su arte, conquistando las bases cartaginesas una por una, ganando la lealtad de príncipes íberos, transformándose en el único general romano que podía pensar como Aníbal. En el 204 a.C., Escipión propuso algo radical: llevar la guerra a África, forzar a Cartago a retirar a Aníbal para defender su hogar. El Senado romano estaba dividido. Fabio Máximo, ahora anciano, argumentó contra la expedición africana, considerándola innecesariamente arriesgada. Pero Escipión prevaleció, y en el verano del 204 a.C. desembarcó en África con 2 legiones. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Cuando Publio Cornelio Escipión pisó tierra africana en el verano del 204 a.C., llevaba consigo no solo 30.000 soldados, sino la apuesta final de Roma. 3 décadas después del juramento infantil de Aníbal ante el altar de Baal-Hamón, la guerra había dado un círculo completo, regresando a las costas norteafricanas donde todo había comenzado generaciones atrás con la primera guerra púnica. Pero este no era un simple cambio geográfico del conflicto, era la materialización de la estrategia romana más profunda. Roma no solo resistía, contraatacaba. Mientras Aníbal permanecía en el extremo sur de Italia, cada vez más aislado en Brucio, controlando poco más que el puerto de Crotona, el hombre que había estudiado cada una de sus batallas, que había memorizado cada una de sus maniobras, que había transformado el trauma de Canas en combustible para perfección táctica, ahora amenazaba el corazón de Cartago. La simetría histórica era casi poética, excepto que para Cartago aquella poesía se leería como epitafio. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El desembarco de Escipión cerca de Útica desató pánico inmediato en Cartago.
La ciudad que había enviado a Aníbal a destruir Roma ahora enfrentaba ejércitos romanos a 40 kilómetros de sus murallas. El Senado cartaginés, que durante años había ignorado las súplicas de Aníbal por refuerzos, ahora descubría que necesitaban desesperadamente aquellos recursos que habían desperdiciado en indiferencia política. Formaron alianza apresurada con Sífax, rey de los Masilios, un poderoso reino númida que controlaba vastos territorios del norte de África. Sífax aportó ejército considerable y junto con fuerzas cartaginesas bajo el general Asdrúbal, hijo de Giscón, y el general Hanón, crearon una coalición que numéricamente superaba a Escipión. Pero números eran precisamente lo que había tenido Roma en Canas, y Escipión había aprendido que batallas no se ganaban con recuentos de tropas, sino con genialidad táctica y comprensión psicológica del enemigo. Durante el invierno del 204-203 a.C., fingió negociaciones de paz mientras secretamente preparaba el golpe más audaz de su carrera. En la primavera del 203 a.C., mientras los campamentos cartagineses y númidas dormían confiados en las negociaciones en curso, Escipión lanzó ataque nocturno simultáneo contra ambos campos. Usando informes de inteligencia detallados sobre la disposición de los campamentos, coordinó sus fuerzas para golpear exactamente cuando la vigilancia estaba más relajada, justo antes del amanecer. El campamento númida de Sífax, construido con cabañas de caña y madera, fue incendiado primero. El fuego se propagó con velocidad aterradora, atrapando soldados dormidos entre llamas. Los que escapaban del infierno corrían directamente hacia las líneas romanas, esperando en la oscuridad. Simultáneamente, el campamento cartaginés fue atacado, también incendiado, creando pánico completo. No fue batalla, sino aniquilación. 40.000 númidas y cartagineses murieron aquella noche, la mayoría quemados vivos o masacrados mientras huían desorganizados. Sífax perdió prácticamente todo su ejército. Escipión había usado el fuego como arma de destrucción masiva con efectividad que Aníbal mismo habría admirado. Cartago, desesperada, reclutó nuevo ejército y reforzó a Sífax. Pero Escipión los persiguió implacablemente hacia el interior de Numidia. En los grandes llanos, cerca de la ciudad de Sirta, alcanzó al ejército cartaginés númida reformado. La batalla que siguió demostró que Escipión no solo había copiado las tácticas de Aníbal, las había adaptado y mejorado. Usando su caballería númida aliada bajo Masinisa, un príncipe númida rival de Sífax, replicó exactamente el doble envolvimiento de Cannas. Los númidas de Masinisa destrozaron la caballería enemiga en ambos flancos. Luego, cerraron detrás del centro cartaginés exactamente como había hecho Aníbal 15 años atrás. La infantería cartaginesa, atrapada en el mismo tipo de trampa que había aniquilado legiones romanas, fue sistemáticamente masacrada. Sífax fue capturado personalmente, encadenado y enviado a Roma como trofeo. Su reino pasó a Masinisa, creando alianza númida romana que duraría generaciones. El sistema de alianzas que Roma construía en África replicaba exactamente el sistema que había salvado a Roma en Italia: convertir vecinos en socios, crear intereses compartidos más fuertes que beneficios de corto plazo de alianza con Cartago. El camino a Cartago estaba abierto. Escipión marchó directamente hacia la capital cartaginesa, estableciendo campamento en las colinas que dominaban la ciudad. Podía ver desde su tienda las murallas de Cartago, igual que Aníbal había visto las murallas de Roma años atrás. Pero a diferencia de Roma, Cartago no tenía reservas infinitas de mano de obra. No tenía sistema de alianzas profundamente integrado. No tenía capacidad de absorber desastre tras desastre y seguir luchando. El Senado cartaginés, confrontando la realidad de posible destrucción total, hizo lo impensable.
Enviaron emisarios a Aníbal ordenándole regresar después de 15 años en Italia. El mensaje era simple y desgarrador. Cartago necesitaba a su mayor general no para conquistar Roma, sino para salvarla de conquista romana. Para Aníbal, ahora de 45 años, aquella orden representaba la admisión final de que toda su campaña italiana había sido fútil. Había ganado cada batalla excepto la guerra. Había destrozado ejércitos romanos, pero no la voluntad romana. Había conquistado Italia, pero no Roma. Y ahora, cuando finalmente Roma había aprendido a pelear como él peleaba, necesitaba regresar para defender el hogar que había dejado cuando era joven. El embarque de Aníbal desde Italia en el otoño del 203 a.C. fue momento de simbolismo profundo. Durante 15 años había sido la pesadilla de Roma, el monstruo que habitaba la imaginación romana, el nombre que madres susurraban para asustar niños desobedientes. Había transformado la península italiana en su campo de batalla personal, marchando donde quería, cuando quería, pero ahora finalmente salía no como conquistador, sino como general derrotado llamado a casa. Los veteranos que embarcaron con él, aquellos pocos supervivientes de la marcha alpina de 16 años atrás, ahora eran hombres de mediana edad que habían pasado sus mejores años en una guerra sin victoria. Muchos lloraron al dejar Italia, no porque amaran la tierra, sino porque reconocían que su sacrificio había sido, en última instancia, insuficiente. Y en campamentos militares romanos por toda Italia, cuando las noticias llegaron de que Aníbal finalmente había partido, soldados veteranos que habían peleado contra él durante años sintieron extraña mezcla de alivio y algo casi como respeto. El demonio había sido exorcizado, pero ¿qué demonio había sido? Aníbal desembarcó en África en el invierno del 203 a.C., regresando a una Cartago que apenas reconocía. Había salido como joven comandante de ciudad próspera y confiada. Regresaba como salvador de última esperanza de ciudad aterrorizada, enfrentando aniquilación. Las negociaciones de paz estaban en curso, pero cuando Aníbal llegó con su ejército veterano, los halcones en el Senado cartaginés ganaron coraje renovado. Rechazaron términos de paz preliminares que Escipión había ofrecido. Términos que, aunque duros, habrían preservado la independencia cartaginesa. Apostaron todo a una última batalla, confiando en que el genio de Aníbal encontraría forma de derrotar al joven general romano igual que había derrotado a todos los demás. Era error fatal nacido de desesperación y recuerdos de glorias pasadas. Aníbal mismo era más realista. Había pasado meses evaluando reportes sobre Escipión, estudiando sus campañas hispanas y africanas, reconociendo en las tácticas romanas ecos distorsionados de sus propias innovaciones. Sabía que enfrentaba no un comandante romano ordinario, sino alguien que había hecho de destruirlo su misión de vida. Los dos generales se encontraron cara a cara antes de la batalla en un encuentro que los historiadores antiguos romantizarían extensamente. Si el encuentro realmente ocurrió, o ese embellecimiento literario posterior, es debatible, pero simboliza el momento histórico. El maestro enfrentando al estudiante, el innovador enfrentando al imitador, el viejo guerrero enfrentando su propia obsolescencia. Supuestamente intentaron negociar paz, cada uno respetando el genio del otro, cada uno reconociendo la tragedia de que hombres de tal calibre debieran matarse en nombre de ciudades que los usaban como peones. Pero las negociaciones fallaron porque las posiciones nacionales eran irreconciliables. Roma, después de ganar la guerra gradualmente durante 16 años, no aceptaría nada menos que victoria completa. Cartago, enfrentando la destrucción, no podía aceptar términos que la reducirían a irrelevancia. Entonces se encontrarían en batalla, una última vez, para determinar el futuro del Mediterráneo occidental.
El 19 de octubre del 202 a.C., en las llanuras de Sama, a unos 120 kilómetros al suroeste de Cartago, los dos ejércitos se desplegaron. Aníbal tenía aproximadamente 36.000 infantes y 4.000 jinetes, más 80 elefantes de guerra, su última carta dramática. Escipión comandaba 29.000 infantes romanos e itálicos y 6.000 jinetes númidas bajo Masinissa. En números de infantería, Aníbal tenía ventaja ligera, pero la composición de su ejército revelaba la tragedia de su posición. Sus veteranos italianos, aquellos supervivientes de Canas y Trasimeno, numeraban solo 12.000. El resto eran reclutas cartagineses sin experiencia, mercenarios, ligures de lealtad dudosa y auxiliares moros cuya disciplina era cuestionable. Era ejército Frankenstein, ensamblado apresuradamente, no la máquina de guerra finamente afinada que había cruzado los Alpes. Más crítico aún, Masinissa le había negado superioridad de caballería que había sido base de todas sus victorias. Los númidas, la caballería ligera devastadora que había envuelto legiones en Cannas, ahora peleaban por Roma. La ironía histórica era aplastante. Aníbal comenzó la batalla con sus elefantes, 80 bestias de guerra cargando hacia las líneas romanas en espectáculo aterrador, diseñado para romper la formación romana antes del choque de infantería. Pero Escipión había anticipado exactamente esta táctica. Había entrenado sus legiones específicamente para enfrentar elefantes, creando corredores en su formación por donde las bestias podían pasar sin causar daño masivo. Más aún, instruyó a sus hombres para hacer el mayor ruido posible, usando cuernos, tambores, gritos, creando cacofonía que aterrorizó a los elefantes. Muchas de las bestias, asustadas por el ruido, se volvieron y cargaron de regreso a través de sus propias líneas, aplastando infantería cartaginesa y causando caos en lugar de ayudar. Los que sí alcanzaron las líneas romanas fueron canalizados a través de los corredores y atacados desde los lados con jabalinas. La gran carga de elefantes, aquella arma que había aterrorizado ejércitos por siglos, fue completamente neutralizada en minutos. Era declaración de que Escipión había estudiado cada aspecto del arsenal táctico de Aníbal y había desarrollado contramedidas efectivas. El choque de infantería siguió, con mercenarios lígures y galos de Aníbal golpeando primero contra las legiones. Pero estos mercenarios, sin la cohesión y disciplina de los veteranos que habían peleado en Italia, fueron gradualmente empujados hacia atrás. Cuando intentaron retirarse a través de la segunda línea cartaginesa de reclutas cartagineses, Aníbal hizo algo brutal. Ordenó a su segunda línea que neg part 2, parte 2. Cuando Publio Cornelio Escipión pisó tierra africana en el verano del 204 a.C., llevaba consigo no solo 30.000 soldados, sino la apuesta final de Roma. 3 décadas después del juramento infantil de Aníbal ante el altar de Baal-Hamon, la guerra había dado un círculo completo, regresando a las costas norteafricanas donde todo había comenzado generaciones atrás con la primera guerra púnica. Pero este no era un simple cambio geográfico del conflicto, era la materialización de la estrategia romana más profunda. Roma no solo resistía, contraatacaba. Mientras Aníbal permanecía en el extremo sur de Italia, cada vez más aislado en Brucio, controlando poco más que el puerto de Crotona, el hombre que había estudiado cada una de sus batallas, que había memorizado cada una de sus maniobras, que había transformado el trauma de Canas en combustible para perfección táctica, ahora amenazaba el corazón de Cartago. La simetría histórica era casi poética, excepto que para Cartago aquella poesía se leería como epitafio. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El desembarco de Escipión cerca de Útica desató pánico inmediato en Cartago.
La ciudad que había enviado a Aníbal a destruir Roma ahora enfrentaba a ejércitos romanos a 40 kilómetros de sus murallas. El Senado cartaginés, que durante años había ignorado las súplicas de Aníbal por refuerzos, ahora descubría que necesitaban desesperadamente aquellos recursos que habían desperdiciado en indiferencia política. Formaron alianza apresurada con Sífax, rey de los Masilios, un poderoso reino númida que controlaba vastos territorios del norte de África. Sífax aportó ejército considerable y junto con fuerzas cartaginesas bajo el general Asdrúbal, hijo de Giscón, y el general Hanón, crearon una coalición que numéricamente superaba a Escipión. Pero números eran precisamente lo que había tenido Roma en Canas, y Escipión había aprendido que batallas no se ganaban con recuentos de tropas, sino con genialidad táctica y comprensión psicológica del enemigo. Durante el invierno del 204-203 a.C., fingió negociaciones de paz mientras secretamente preparaba el golpe más audaz de su carrera. En la primavera del 203 a.C., mientras los campamentos cartagineses y númidas dormían confiados en las negociaciones en curso, Escipión lanzó ataque nocturno simultáneo contra ambos campos. Usando informes de inteligencia detallados sobre la disposición de los campamentos, coordinó sus fuerzas para golpear exactamente cuando la vigilancia estaba más relajada, justo antes del amanecer. El campamento númida de Sífax, construido con cabañas de caña y madera, fue incendiado primero. El fuego se propagó con velocidad aterradora, atrapando soldados dormidos entre llamas. Los que escapaban del infierno corrían directamente hacia las líneas romanas, esperando en la oscuridad. Simultáneamente, el campamento cartaginés fue atacado, también incendiado, creando pánico completo. No fue batalla, sino aniquilación. 40.000 númidas y cartagineses murieron aquella noche, la mayoría quemados vivos o masacrados mientras huían desorganizados. Sífax perdió prácticamente todo su ejército. Escipión había usado el fuego como arma de destrucción masiva con efectividad que Aníbal mismo habría admirado. Cartago, desesperada, reclutó nuevo ejército y reforzó a Sífax. Pero Escipión los persiguió implacablemente hacia el interior de Numidia. En los grandes llanos, cerca de la ciudad de Sirta, alcanzó al ejército cartaginés númida reformado. La batalla que siguió demostró que Escipión no solo había copiado las tácticas de Aníbal, las había adaptado y mejorado. Usando su caballería númida aliada bajo Masinisa, un príncipe númida rival de Sífax, replicó exactamente el doble envolvimiento de Cannas. Los númidas de Masinisa destrozaron la caballería enemiga en ambos flancos. Luego, cerraron detrás del centro cartaginés exactamente como había hecho Aníbal 15 años atrás. La infantería cartaginesa, atrapada en el mismo tipo de trampa que había aniquilado legiones romanas, fue sistemáticamente masacrada. Sífax fue capturado personalmente, encadenado y enviado a Roma como trofeo. Su reino pasó a Masinisa, creando alianza númida romana que duraría generaciones. El sistema de alianzas que Roma construía en África replicaba exactamente el sistema que había salvado a Roma en Italia: convertir vecinos en socios, crear intereses compartidos más fuertes que beneficios de corto plazo de alianza con Cartago. El camino a Cartago estaba abierto. Escipión marchó directamente hacia la capital cartaginesa, estableciendo campamento en las colinas que dominaban la ciudad. Podía ver desde su tienda las murallas de Cartago, igual que Aníbal había visto las murallas de Roma años atrás. Pero a diferencia de Roma, Cartago no tenía reservas infinitas de mano de obra. No tenía sistema de alianzas profundamente integrado. No tenía capacidad de absorber desastre tras desastre y seguir luchando. El Senado cartaginés, confrontando la realidad de posible destrucción total, hizo lo impensable.
Enviaron emisarios a Aníbal ordenándole regresar después de 15 años en Italia. El mensaje era simple y desgarrador. Cartago necesitaba a su mayor general no para conquistar Roma, sino para salvarla de conquista romana. Para Aníbal, ahora de 45 años, aquella orden representaba la admisión final de que toda su campaña italiana había sido fútil. Había ganado cada batalla excepto la guerra. Había destrozado ejércitos romanos, pero no la voluntad romana. Había conquistado Italia, pero no Roma. Y ahora, cuando finalmente Roma había aprendido a pelear como él peleaba, necesitaba regresar para defender el hogar que había dejado cuando era joven. El embarque de Aníbal desde Italia en el otoño del 203 a.C. fue momento de simbolismo profundo. Durante 15 años había sido la pesadilla de Roma, el monstruo que habitaba la imaginación romana, el nombre que madres susurraban para asustar niños desobedientes. Había transformado la península italiana en su campo de batalla personal, marchando donde quería, cuando quería, pero ahora finalmente salía no como conquistador, sino como general derrotado llamado a casa. Los veteranos que embarcaron con él, aquellos pocos supervivientes de la marcha alpina de 16 años atrás, ahora eran hombres de mediana edad que habían pasado sus mejores años en una guerra sin victoria. Muchos lloraron al dejar Italia, no porque amaran la tierra, sino porque reconocían que su sacrificio había sido, en última instancia, insuficiente. Y en campamentos militares romanos por toda Italia, cuando las noticias llegaron de que Aníbal finalmente había partido, soldados veteranos que habían peleado contra él durante años sintieron extraña mezcla de alivio y algo casi como respeto. El demonio había sido exorcizado, pero ¿qué demonio había sido? Aníbal desembarcó en África en el invierno del 203 a.C., regresando a una Cartago que apenas reconocía. Había salido como joven comandante de ciudad próspera y confiada. Regresaba como salvador de última esperanza de ciudad aterrorizada, enfrentando aniquilación. Las negociaciones de paz estaban en curso, pero cuando Aníbal llegó con su ejército veterano, los halcones en el Senado cartaginés ganaron coraje renovado. Rechazaron términos de paz preliminares que Escipión había ofrecido. Términos que, aunque duros, habrían preservado la independencia cartaginesa. Apostaron todo a una última batalla, confiando en que el genio de Aníbal encontraría forma de derrotar al joven general romano igual que había derrotado a todos los demás. Era error fatal nacido de desesperación y recuerdos de glorias pasadas. Aníbal mismo era más realista. Había pasado meses evaluando reportes sobre Escipión, estudiando sus campañas hispanas y africanas, reconociendo en las tácticas romanas ecos distorsionados de sus propias innovaciones. Sabía que enfrentaba no un comandante romano ordinario, sino alguien que había hecho de destruirlo su misión de vida. Los dos generales se encontraron cara a cara antes de la batalla en un encuentro que los historiadores antiguos romantizarían extensamente. Si el encuentro realmente ocurrió, o ese embellecimiento literario posterior, es debatible, pero simboliza el momento histórico. El maestro enfrentando al estudiante, el innovador enfrentando al imitador, el viejo guerrero enfrentando su propia obsolescencia. Supuestamente intentaron negociar paz, cada uno respetando el genio del otro, cada uno reconociendo la tragedia de que hombres de tal calibre debieran matarse en nombre de ciudades que los usaban como peones. Pero las negociaciones fallaron porque las posiciones nacionales eran irreconciliables. Roma, después de ganar la guerra gradualmente durante 16 años, no aceptaría nada menos que victoria completa. Cartago, enfrentando la destrucción, no podía aceptar términos que la reducirían a irrelevancia. Entonces se encontrarían en batalla, una última vez, para determinar el futuro del Mediterráneo occidental.
El 19 de octubre del 202 a.C., en las llanuras de Sama, a unos 120 kilómetros al suroeste de Cartago, los dos ejércitos se desplegaron. Aníbal tenía aproximadamente 36.000 infantes y 4.000 jinetes, más 80 elefantes de guerra, su última carta dramática. Escipión comandaba 29.000 infantes romanos e itálicos y 6.000 jinetes númidas bajo Masinissa. En números de infantería, Aníbal tenía ventaja ligera, pero la composición de su ejército revelaba la tragedia de su posición. Sus veteranos italianos, aquellos supervivientes de Canas y Trasimeno, numeraban solo 12.000. El resto eran reclutas cartagineses sin experiencia, mercenarios, ligures de lealtad dudosa y auxiliares moros cuya disciplina era cuestionable. Era ejército Frankenstein, ensamblado apresuradamente, no la máquina de guerra finamente afinada que había cruzado los Alpes. Más crítico aún, Masinissa le había negado superioridad de caballería que había sido base de todas sus victorias. Los númidas, la caballería ligera devastadora que había envuelto legiones en Cannas, ahora peleaban por Roma. La ironía histórica era aplastante. Aníbal comenzó la batalla con sus elefantes, 80 bestias de guerra, cargando hacia las líneas romanas en espectáculo aterrador, diseñado para romper la formación romana antes del choque de infantería. Pero Escipión había anticipado exactamente esta táctica. Había entrenado sus legiones específicamente para enfrentar elefantes, creando corredores en su formación por donde las bestias podían pasar sin causar daño masivo. Más aún, instruyó a sus hombres para hacer el mayor ruido posible, usando cuernos, tambores, gritos, creando cacofonía que aterrorizó a los elefantes. Muchas de las bestias, asustadas por el ruido, se volvieron y cargaron de regreso a través de sus propias líneas, aplastando infantería cartaginesa y causando caos en lugar de ayudar. Los que sí alcanzaron las líneas romanas fueron canalizados a través de los corredores y atacados desde los lados con jabalinas. La gran carga de elefantes, aquella arma que había aterrorizado ejércitos por siglos, fue completamente neutralizada en minutos. Era declaración de que Escipión había estudiado cada aspecto del arsenal táctico de Aníbal y había desarrollado contramedidas efectivas. El choque de infantería siguió, con mercenarios lígures y galos de Aníbal golpeando primero contra las legiones. Pero estos mercenarios, sin la cohesión y disciplina de los veteranos que habían peleado en Italia, fueron gradualmente empujados hacia atrás. Cuando intentaron retirarse a través de la segunda línea cartaginesa de reclutas cartagineses, Aníbal hizo algo brutal. Ordenó a su segunda línea que negara paso a los mercenarios en retirada, forzándolos a pelear hasta morir o romper por los flancos. No podía permitir que pánico infectara sus líneas más profundas. Los mercenarios, traicionados por sus propios aliados, lucharon con desesperación de hombres sin opción, pero eventualmente se desintegraron. La segunda línea cartaginesa avanzó entonces, reclutas jóvenes marchando sobre cadáveres de mercenarios hacia legiones que ya estaban manchadas de sangre, pero organizadas y disciplinadas. La matanza continuó, metódica y terrible, hasta que los reclutas también comenzaron a romperse. Habían peleado valientemente, pero valor sin experiencia es insuficiente contra profesionales endurecidos por batalla. Mientras tanto, en los flancos, la verdadera decisión de Sama se desarrollaba. La caballería númida de Masinissa y la caballería romana bajo Lelio atacaron simultáneamente las alas cartaginesas. La caballería cartaginesa enúmida de Aníbal, superada en número y calidad, luchó brevemente antes de retirarse del campo completamente, algunos huyendo, otros perseguidos por caballería romana. Escipión había replicado exactamente el primer paso de Canas: eliminar la caballería enemiga para crear libertad de maniobra. Pero ahora Aníbal enfrentaba el lado receptor de su propia táctica genial.
Con sus dos primeras líneas destruidas, solo le quedaban sus veteranos italianos, 12.000 hombres que habían sobrevivido 15 años de guerra en territorio hostil. Los desplegó en su tercera línea, separada deliberadamente de las primeras dos, para evitar que el colapso de éstas arrastrara a sus mejores tropas. Estos hombres conocían cada truco. Habían ejecutado el doble envolvimiento de Canas. Habían marchado junto a Aníbal desde los Alpes hasta Brucio. Si alguien podía salvar la batalla, eran ellos. Los veteranos cartagineses chocaron contra las legiones romanas exhaustas en combate, que se convertiría en guerra de desgaste pura. No había maniobra brillante aquí. No había envolvimiento magistral. Solo empuje brutal de hombres que se negaban a rendirse. Durante una hora, quizás más, las líneas se mantuvieron trabadas en equilibrio sangriento, ningún lado ganando ventaja decisiva. Los veteranos de Aníbal, peleando por supervivencia y honor de 15 años de sacrificio, empujaban con ferocidad nacida de desesperación. Las legiones romanas, recordando Canas y Trasimeno, peleaban con determinación de hombres que sabían que esta batalla determinaría si aquellas derrotas serían vengadas o se volverían permanentes. Escipión, observando desde posición elevada, reconoció que sus tropas comenzaban a titubear bajo presión de los veteranos cartagineses. Entonces hizo ajuste táctico brillante. Expandió su frente, usando tropas de reserva para extender sus líneas más allá de los flancos cartagineses, preparando su propio envolvimiento. Y entonces regresó la caballería. Masinisa y Lelio, habiendo perseguido a la caballería cartaginesa fuera del campo de batalla, regresaron exactamente como había hecho Asdrúbal en Canas 16 años atrás. Pero esta vez cargaban contra la retaguardia de Aníbal. Los veteranos cartagineses, sintiendo el impacto desde atrás, intentaron formar círculo defensivo, la formación de última esperanza de ejércitos rodeados. Pero estaban exhaustos, superados en número y ahora atacados desde todas direcciones. Lo que siguió no fue batalla, sino ejecución lenta. Los veteranos pelearon con coraje desesperado, negándose a rendirse, vendiendo sus vidas tan caro como podían. Pero uno por uno, sección por sección, fueron cortados. La masacre continuó hasta que el campo quedó cubierto de cadáveres. 20.000 muertos cartagineses alfombrando las llanuras de Zama. Aníbal, viendo la batalla irremediablemente perdida, hizo lo único sensato. Escapó con un pequeño grupo de jinetes, no por cobardía, sino por pragmatismo. Cartago necesitaría negociador en las conversaciones de paz inevitables, y solo él tenía el prestigio y la comprensión estratégica para minimizar el desastre. Escipión había ganado usando exactamente las tácticas que Aníbal había perfeccionado. El estudiante había superado al maestro no mediante innovación radical, sino mediante aplicación perfecta de lecciones aprendidas. Y en ese momento, parado entre miles de cadáveres mientras el sol africano descendía sobre Zama, Escipión se convirtió en lo que siempre había aspirado ser, el hombre que derrotó a Aníbal Barca. Roma lo llamaría Africanus, el africano, título de honor que llevaría el resto de su vida. Pero para Aníbal, cabalgando hacia Cartago en derrota, Zama representaba algo más profundo que pérdida militar. Era la confirmación final de que Roma no podía ser derrotada por brillantez táctica sola, que su verdadera fortaleza residía no en generales individuales, sino en estructura sistémica que convertía cada derrota en lección, cada desastre en motivación. Él había sido el mejor comandante de su generación, quizás el mejor de cualquier generación, pero había peleado contra enemigo que no dependía de individuos excepcionales. Había peleado contra una máquina. Las negociaciones de paz comenzaron inmediatamente. Cartago, completamente derrotada, no tenía posición negociadora. Los términos fueron devastadores, pero no exterminatorios.
Cartago debía entregar toda su flota de guerra excepto 10 barcos ceremoniales. Debía pagar indemnización masiva de 10.000 talentos durante 50 años. Debía renunciar a todas sus posesiones fuera de África. Debía prometer no hacer guerra sin permiso romano. Debía reconocer a Masinisa como rey de un Numidia expandida que ahora incluía antiguos territorios cartagineses. En efecto, Cartago dejaba de ser potencia mediterránea, reducida a ciudad-estado comercial sin poder militar significativo. El Senado cartaginés, mirando las alternativas, aceptó. Janón, el líder de la facción pacifista que siempre había opuesto la guerra con Roma, supuestamente dijo con amargura: «Ahora vemos el precio de no haber escuchado mis consejos 30 años atrás». Pero era demasiado tarde para recriminaciones. La Segunda Guerra Púnica había terminado, y Roma era indiscutiblemente la potencia dominante del Mediterráneo occidental. Pero ¿qué pasó con Aníbal? Su historia después de Sama es epílogo trágico de vida dedicada a causa perdida. Permaneció en Cartago durante varios años después de la paz, sirviendo incluso como sufete, el equivalente cartaginés de cónsul, intentando reformar la corrupta administración cartaginesa para que pudiera pagar las indemnizaciones romanas sin colapso económico completo. Atacó los intereses oligárquicos que habían dominado Cartago durante generaciones, los mismos intereses que habían saboteado su guerra negándole refuerzos adecuados. Hizo enemigos poderosos. En el 195 a.C., estos enemigos convencieron a Roma de que Aníbal conspiraba con Antíoco III de Siria para renovar guerra contra Roma. Fuera verdad o calumnia, Roma exigió su entrega. Aníbal, de 52 años, huyó en medio de la noche, comenzando exilio que duraría el resto de su vida. Nunca volvería a ver Cartago. Pasó años como asesor militar errante, ofreciendo sus servicios a cualquier potencia que considerara oponerse a Roma. Fue a Siria, donde Antíoco III lo recibió con honores, pero raramente escuchó sus consejos militares. Cuando Roma derrotó a Antíoco en Magnesia en el 190 a.C., Aníbal huyó nuevamente. Fue a Creta, luego a Bitinia en Asia Menor, siempre un paso adelante de agentes romanos que lo perseguían con tenacidad que rayaba en obsesión. Roma nunca perdonó, nunca olvidó. Para los romanos, Aníbal representaba no solo enemigo militar, sino trauma nacional. Generaciones de niños romanos crecieron escuchando historias de Cannas, de Trasimeno, del terror que había caminado entre ellos durante 15 años. Mientras Aníbal viviera, aquel trauma permanecía sin cerrar. Entonces lo persiguieron implacablemente, no por amenaza presente, sino por simbolismo. El monstruo necesitaba ser finalmente destruido para que la pesadilla terminara completamente. El final llegó en el 183 a.C. en Libisa, pequeña ciudad en Bitinia. Aníbal tenía 64 años, su salud deteriorada por décadas de campaña militar y años de exilio estresante. Cuando embajadores romanos llegaron al rey de Bitinia exigiendo su entrega, Aníbal supo que la persecución había terminado. Estaba acorralado en villa fortificada que había preparado precisamente para este momento, con múltiples salidas de escape. Pero estaba cansado, enfermo, y reconocía que no había más huida. Supuestamente, antes de tomar el veneno que siempre llevaba consigo para evitar captura, dijo: «Liberemos al pueblo romano de su ansiedad, ya que no tienen paciencia para esperar la muerte de un viejo». Bebió el veneno y murió en cuestión de minutos, negando a Roma la satisfacción de arrastrarlo encadenado por las calles de Roma como habían hecho con Sífax y otros enemigos derrotados. Incluso en muerte, mantuvo control de su destino. Incluso en derrota, negó a Roma victoria completa. Fue gesto final de desafío de hombre que nunca había aprendido a rendirse. La ironía suprema es que Escipión Africanus murió el mismo año, posiblemente el mismo día.
aunque en circunstancias completamente diferentes. Escipión, el héroe de Roma, el conquistador de Cartago, había sido envenenado por política romana. Después de Sama, había regresado a Roma como conquistador triunfante, esperando reconocimiento eterno. Pero la política romana no permitía tales glorias permanentes. Fue acusado de malversación, de arrogancia, de aspiraciones tiránicas. Sus enemigos políticos, encabezados por Catón el Viejo, lo destruyeron mediante acusaciones y juicios. Escipión, amargado y desilusionado, se retiró a su villa en Liternum, negándose a regresar a Roma incluso para su funeral. Murió en autoimpuesto exilio, el salvador de Roma rechazado por la ciudad que había salvado. La tumba de Escipión supuestamente llevaba inscripción: «Patria ingrata, no tendrás mis huesos». Mientras tanto, la tumba de Aníbal en Libisa se convirtió en lugar de peregrinación para aquellos que admiraban genio militar independientemente de lealtades nacionales. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. El legado de aquellos 16 años de guerra transformó Roma de ciudad-estado italiana en potencia imperial mediterránea. La resistencia contra Aníbal forjó identidad nacional romana basada en resiliencia, disciplina y negativa absoluta a aceptar derrota. Las reformas militares desarrolladas durante la guerra, especialmente la evolución táctica bajo comandantes como Escipión, transformaron las legiones en máquina militar más efectiva del mundo antiguo. El sistema de alianzas que había salvado a Roma en su hora más oscura se expandió hasta convertirse en base del imperio que dominaría el Mediterráneo por 5 siglos. Cada victoria posterior de Roma, cada provincia conquistada, cada enemigo sometido, tenía raíces en aquellos días después de Canas, cuando el Senado decidió que rendición simplemente no era opción. Roma aprendió que podía absorber castigo que destruiría cualquier otro estado y emerger más fuerte. Era lección peligrosa que eventualmente llevaría a arrogancia imperial. Pero en el contexto del siglo III a.C., era lección que salvó la civilización occidental de transformación bajo hegemonía cartaginesa. Para Cartago, la guerra fue desastre del cual nunca se recuperó. Económicamente arruinada por indemnizaciones, militarmente impotente por términos del tratado, políticamente paralizada por facciones internas, se convirtió en sombra de su gloria anterior. Durante 50 años pagó religiosamente sus deudas a Roma, cumplió meticulosamente cada término del tratado, evitó cuidadosamente cualquier provocación, pero Roma nunca perdonó. Catón el Viejo terminaba cada discurso en el Senado, sin importar el tema, con la frase: «Además, opino que Cartago debe ser destruida». En el 149 a.C., Roma finalmente encontró pretexto para Tercera Guerra Púnica. Cartago, después de ser atacada por Numidia y defenderse sin permiso romano, violó técnicamente el tratado. Roma exigió que Cartago se desarme completamente, luego que evacúe la ciudad y se establezca tierra adentro. Cartago, reconociendo que aquello era sentencia de muerte, decidió resistir. Durante 3 años, del 149 al 146 a.C., Cartago resistió sitio romano, con población civil peleando en murallas junto a cualquiera que pudiera sostener arma. Cuando Roma finalmente rompió las defensas, destruyó la ciudad sistemáticamente, casa por casa, quemando todo, arando sal en la tierra según leyenda posterior. 50.000 supervivientes fueron vendidos como esclavos. Cartago dejó de existir. El sitio donde había estado fue maldito y prohibido para habitación. Era venganza generacional por Canas, por Trasimeno, por 15 años de terror que Roma nunca olvidó ni perdonó.
La destrucción de Cartago en el 146 a.C., exactamente 60 años después de Sama, cerró finalmente el círculo de violencia que Amílcar Barca había iniciado cuando hizo jurar a su hijo de 9 años odio eterno contra Roma. 3 generaciones de Barcas habían dedicado sus vidas a destruir Roma, y en el proceso habían destruido Cartago. La ironía histórica es perfecta y terrible. El juramento de Aníbal ante el altar de Baal Hamón en el 237 a.C., aquel momento que había lanzado la Segunda Guerra Púnica, finalmente culminó no en destrucción de Roma, sino en aniquilación completa de Cartago. Aníbal había sido el mayor genio militar que el mundo mediterráneo había producido, pero su genio sirvió causa estructuralmente imposible. No se puede derrotar mediante brillantez individual a sistema que convierte pérdidas en lecciones y desastres en motivación. No se puede conquistar mediante victoria de batalla a enemigo cuya verdadera fortaleza reside en capacidad de absorber castigo y regenerar poder. Roma demostró algo fundamental sobre naturaleza del poder estatal. Cohesión social y resiliencia institucional superan genio militar individual. El mundo que emergió después de las guerras púnicas era fundamentalmente diferente del que había existido antes. Roma, habiendo sobrevivido su prueba existencial más severa, desarrolló confianza casi mística en su destino. Los romanos posteriores miraban hacia atrás a Canas no como humillación, sino como prueba de carácter nacional superior. La historia se convirtió en mito fundacional. Enfrentamos aniquilación y nos negamos a rendirse. Por lo tanto, merecemos dominar el mundo. Esta narrativa justificó siglos de expansión imperial. Cada vez que Roma enfrentaba crisis posterior, invocaban el espíritu de los senadores después de Canas. Prohibir manifestaciones de derrota, agradecer a generales sobrevivientes, movilizar todos los recursos, nunca considerar rendición. Era modelo de resiliencia nacional que estados posteriores estudiarían e intentarían replicar, pero pocos lograrían igualar. La voluntad romana forjada en hornos de Cannas, Trasimeno y Trebia se convirtió en componente definitorio de identidad romana que sobrevivió incluso después de que el poder militar declinara siglos después. Militarmente, las lecciones de la guerra contra Aníbal transformaron completamente el arte de la guerra mediterráneo. La legión romana, que había comenzado la guerra como falange modificada, emergió como formación flexible, capaz de adaptarse a múltiples situaciones tácticas. El énfasis romano en disciplina sobre brillantez individual, en sistema sobre genio, en resiliencia sobre victoria rápida, se convirtió en doctrina militar que dominaría por siglos. Los generales romanos posteriores estudiaban Cannas no para replicar la victoria de Aníbal, sino para asegurar que nunca les sucediera a ellos. Desarrollaron contramedidas contra cada táctica cartaginesa, formaciones antielefante, caballería integrada, uso de aliados como fuerza multiplicadora, logística sofisticada para campañas prolongadas. Irónicamente, Aníbal, al llevar Roma al borde de aniquilación, forzó innovaciones que hicieron las legiones romanas imbatibles contra cualquier enemigo posterior. Fue maestro no intencionado de aquellos que eventualmente lo derrotaron. La historia personal de Aníbal se convirtió en arquetipo de genio trágico, el hombre cuya brillantez individual fue insuficiente contra fuerzas estructurales más grandes. Escritores antiguos como Livio y Polibio lo retrataban con mezcla de admiración y horror. Admiración por su genio táctico indiscutible, horror por la destrucción que infligió a Roma. Para Maquiavelo en el Renacimiento, Aníbal representaba virtud pura, capacidad de imponer voluntad individual sobre circunstancias. Para historiadores militares modernos, representa estudio de caso en limitaciones de brillantez táctica sin estrategia viable de largo plazo.
porque aunque Aníbal nunca perdió batalla hasta Zama, nunca tuvo camino claro hacia victoria final. Su plan dependía de desintegración del sistema de alianza romano, pero ese sistema era más resistente de lo que cualquier análisis cartaginés había anticipado. Sin capacidad de sitiar Roma exitosamente, sin líneas de suministro seguras desde Cartago, sin refuerzos adecuados, su campaña italiana estaba estructuralmente condenada desde el inicio. No importaba cuántas batallas ganara. La pregunta histórica persistente es qué habría pasado si Aníbal hubiera marchado sobre Roma inmediatamente después de Canas. Los debates continúan 2 milenios después. Algunos argumentan que Roma, en pánico absoluto, habría negociado paz si Aníbal hubiera aparecido ante sus murallas en agosto del 216 a.C. Otros señalan que Roma tenía murallas formidables, guarnición significativa incluso después de Cannas, y ninguna tradición de rendición sin sitio real. Aníbal carecía de maquinaria de asedio, de experiencia en guerra de sitio, de líneas de suministro para mantener sitio prolongado. Probablemente habría sufrido su primera derrota ante las murallas de Roma, destrozando su aura de invencibilidad. La decisión de no marchar sobre Roma fue probablemente pragmática, basada en realidades militares, no cobardía o indecisión, pero permanece como uno de grandes ¿qué pasaría si de historia? El momento donde camino alternativo era imaginable, pero no tomado. Y en ese no tomar, quizás, se selló el destino de Cartago. Lo que no es cuestionable es que Roma aguantó el peso de los elefantes mediante algo más fundamental que fortaleza militar. Aguantó mediante cohesión social que convertía desastre en unificación en lugar de fragmentación. Aguantó mediante sistema político que canalizaba competencia aristocrática hacia servicio estatal en lugar de guerra civil. Aguantó mediante capacidad de integrar aliados en estructura que hacía defección costosa y lealtad beneficiosa. Aguantó mediante pragmatismo que aprendía de derrotas en lugar de repetir errores dogmáticamente. Y aguantó mediante simple negativa categórica a aceptar que estaba derrotada, no importaba qué dijeran números en campo de batalla. Era esta última cualidad, quizás, la más desconcertante para enemigos de Roma. ¿Cómo se derrota enemigo que no reconoce derrota? ¿Cómo se conquista ciudad que no considera rendición como opción? Aníbal nunca encontró respuesta a estas preguntas. Se cansó, no porque perdiera capacidad militar, sino porque reconoció finalmente, quizás demasiado tarde, que estaba peleando enemigo que no podía ser derrotado mediante brillantez táctica sola. Y cuando Roma finalmente aprendió a pelear como él, cuando produjo su propio Escipión, que podía pensar tácticamente a su nivel, perdió el gas, porque ya no tenía ventaja decisiva que había sostenido su campaña durante 15 años. La Segunda Guerra Púnica permanece como una de las guerras más estudiadas de historia antigua, porque encapsula preguntas eternas sobre naturaleza del poder, límites de genio individual y resiliencia de estructuras sociales bajo presión extrema. Cada generación de historiadores militares regresa a Canas para estudiar ejecución táctica perfecta. Cada generación de estrategas regresa a la decisión romana de continuar luchando después de Canas para entender resiliencia nacional. Cada generación de líderes mira a Aníbal y Escipión como arquetipos de comandancia brillante. Y cada generación reconoce que en aquella lucha titánica entre genio cartaginés y determinación romana, entre brillantez individual y poder sistémico, entre victoria táctica y resistencia estratégica, se decidió no solo destino de 2 ciudades, sino el curso de civilización occidental por siguientes 2000 años. Si Cartago hubiera ganado, el Mediterráneo habría sido mundo púnico, probablemente más comercial, quizás más cosmopolita,
ciertamente diferente en formas fundamentales. Pero Roma ganó, y el mundo que emergió fue mundo de legiones, de derecho romano, de ciudadanía expandida, de imperio que eventualmente transmitiría cultura grecorromana a Europa occidental y más allá. Entonces, cuando miramos hacia atrás a través de 23 siglos a aquel joven de 9 años jurando odio eterno a Roma, vemos no solo inicio de guerra, sino inicio de proceso histórico que culminaría en creación del mundo que habitamos. Las instituciones legales occidentales rastrean a Roma, los conceptos de ciudadanía y república rastrean a Roma. El alfabeto que estás leyendo rastrea a través de múltiples intermediarios a Roma. Y Roma se convirtió en Roma, transformó de ciudad-estado italiana en potencia mediterránea, en imperio mundial, porque un día en agosto del 216 a.C., después del peor desastre militar de su historia, sus líderes decidieron que rendición simplemente no era opción. Aníbal los había empujado hasta borde del abismo. Había demostrado que podía destruir cualquier ejército romano en batalla campal. Había probado más allá de toda duda que era superior comandante. Pero Roma demostró que guerras no se ganan por comandantes superiores, sino por sociedades que se niegan a ser conquistadas. Y en esa negación, en esa resiliencia sobrehumana, en esa capacidad de absorber castigo que destruiría cualquier otro estado y emerger no solo intacta, sino más fuerte, Roma forjó carácter que definiría su historia por siguiente medio milenio. Aníbal Barca, el mayor genio militar que enfrentó Roma en 5 siglos de expansión, murió en exilio, amargado, derrotado, pero nunca realmente conquistado en su espíritu. Roma triunfó, construyó imperio, dominó el mundo conocido, pero nunca olvidó el terror que Aníbal había traído. Generaciones después, madres romanas seguían asustando niños con Aníbal ad portas. Aníbal está ante las puertas. El fantasma de aquel general cartaginés habitaba imaginación romana mucho después de que su cuerpo se había convertido en polvo en tierra extranjera. Y en ese habitar, en ese recuerdo persistente del hombre que casi los destruyó, Roma mantenía viva la lección más importante que Aníbal involuntariamente le había enseñado. Nunca, bajo ninguna circunstancia, sin importar cuán terrible el desastre, sin importar cuán imposible la victoria, sin importar cuán brillante el enemigo, nunca rendirse. Aquella lección, pagada con sangre de 70.000 romanos en canas, valió el precio porque construyó imperio que cambió el mundo.